Bienvenidos. Vamos a revisar ahora, vamos a trabajar juntos el tema de probabilidad. Pensemos que ya hemos visto todo lo que está referido a lo que es un análisis descriptivo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo avanzar en el estudio del cálculo de las probabilidades. ¿Qué tipo de probabilidades podemos nosotros calcular y de qué manera? Vamos a pensar que las probabilidades, el cálculo de probabilidad obviamente comenzó alrededor del 1700 y comenzaron con este cálculo de probabilidades los matemáticos. El cálculo de probabilidades implica calcular la chance o la posibilidad que tenemos de que ocurra un determinado fenómeno. Un fenómeno obviamente aleatorio. En realidad, nosotros podemos decir que un experimento aleatorio es cualquier operación, cualquier actividad que me lleve a observar una característica o una situación aleatoria. En la vida diaria tenemos muchas acciones que desarrollamos o que podemos observar que son aleatorias. Podemos decir que tirar una moneda, tirar un dado, eso nos genera una observación que es aleatoria. Una observación o una característica sobre eso que hacemos, sobre ese experimento aleatorio, y esa observación es aleatoria. ¿Qué significa que es aleatoria? Que no puedo dar un resultado seguro de lo que va a ocurrir, pero sí voy a poder dar un resultado en términos probabilísticos. Como por ejemplo puede ser un experimento aleatorio, tirar un dado, tirar una moneda, medir si una persona está, o observar si una persona está enferma o no, medir la altura de una persona, la cantidad de hijos, medir la producción, medir el peso, medir la resistencia de una columna, etcétera, etcétera. Todas esas acciones que nosotros consideramos experimento aleatorio genera una característica o una variable a observar que será aleatoria. Hay otros fenómenos de la vida diaria que no son aleatorios. Por ejemplo, si nosotros ponemos a hervir una agua en el fuego, sabemos a qué temperatura va a hervir. Y por más que nosotros lo repitamos varias veces, ese experimento que me lleva a observar la temperatura o medir la temperatura no va a ser aleatorio. Va a ser un experimento determinístico, porque ya sabemos cuál es el resultado. Cuando nosotros denominemos evento va a ser un resultado posible de ese experimento que nosotros hacemos. Entonces, si tiramos la moneda, un evento va a ser que salga cara. Si tiramos la moneda, otro evento puede ser que salga cruz. Si tiro un dado, un evento puede ser que salga el 1. O si tiro un dado, un evento puede ser que salga una cara par. O si mido a una persona, puede ser un evento que tenga entre 1,50 y 1,55. ¿Sí? Esos son eventos que se pueden definir cuando uno hace un experimento aleatorio. Hay una definición clásica de probabilidad que indica lo siguiente. Para calcular la probabilidad de un determinado evento, por ejemplo, que salga cara, yo puedo calcularlo de la siguiente manera. La cantidad de casos que responden a ese evento sobre la cantidad de casos posibles. Este tipo de definición clásica se denomina también definición a priori. ¿Por qué? Porque antes de hacer el experimento yo ya puedo calcular cuál es la probabilidad de cara. 1 sobre 2. Puedo calcular cuál es la probabilidad de que me salga un 4 cuando tiro el dado. 1 sobre 6. Puedo calcular la probabilidad de que me salga una carta de espada en un mazo de 40. 10 sobre 40. Ese tipo de
cálculo de probabilidad se denomina una probabilidad calculada, como con la definición clásica o una probabilidad calculada a priori. Hay otra definición que es la definición frecuencial, que es aquel cálculo de probabilidad que yo necesito utilizar cuando no sé de antemano cuántos son los resultados posibles. ¿Qué es lo que nos pasa en la realidad a los investigadores? No saben cuál es el resultado posible, cuáles son todos los resultados posibles. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir calcular cuál es la probabilidad de que un alumno mida entre 1,50 y 1,55, deberé medir a muchos alumnos y calcular la frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa, calculada con muchos alumnos de mi población, se aproxima a la probabilidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la probabilidad calculada con la definición frecuencial es aquella probabilidad que se calcula mediante la frecuencia relativa. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que un alumno tenga 5 hermanos, lo que voy a hacer es sacar una muestra de alumnos, medir la cantidad de alumnos, de hermanos que tiene cada uno y calcular la frecuencia relativa para 5 hermanos. Es decir, la cantidad de veces que aparece un 5 sobre la cantidad de casos analizados. Por ejemplo, si yo tomo a 500 alumnos, una muestra de 500 alumnos de la universidad, podría calcular cuál es la probabilidad de que un alumno tenga anteojos. Entonces, saco una muestra de 500, mido cuántos tienen y cuántos no tienen anteojos y digo, 100 de los 500 tienen anteojos. Por lo tanto, la frecuencia relativa es 0,20. Entonces yo estimo que la probabilidad de que tenga anteojos es igual a 0,20. La probabilidad, omití decir, es un valor que varía entre 0 y 1. A medida que está más cerca de 1, tengo mayor probabilidad, es decir, mayor chance de que ocurra ese evento. Bueno, tenemos un ejemplo de los obreros de una fábrica y observamos la cantidad de hijos, entonces tengo un total de 212 obreros, cantidad de hijos y cantidad de obreros. Es decir, 20 obreros tuvieron 0 hijos, 45, 1 hijo, y así sucesivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga 3 hijos? 39 sobre 212. La probabilidad es 0,18. También podría calcular cuál es la probabilidad de que tenga menos de, que sea menor o igual a 2 hijos. Entonces eso es igual a, acá sería, menor que 2 hijos. La probabilidad de que sea menor que 2 hijos, la probabilidad de que sea menor que 2 hijos es igual a la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Eso es igual a 20 sobre 212 más 45 sobre 212. Esa es la probabilidad de que un obrero de mi fábrica tenga hasta 2 hijos, es decir, tenga 0 o 1 hijo. Eso va a ser igual a 65 dividido 212. Quiere decir que esa probabilidad es igual a 65 dividido 12 es igual a 0,31. Bueno, esa es otra entonces definición de probabilidad. La definición subjetiva es aquella definición de probabilidad que implica que el cálculo es subjetivo. Cada persona puede dar un valor de probabilidad sobre un determinado evento. Esto se usa en el caso de pronósticos económicos, por ejemplo, cuando uno tiene que modelar alguna situación y es necesario evaluar una probabilidad de ocurrencia de un determinado fenómeno.
Para calcular las probabilidades vamos a ver dos propuestas. La probabilidad para una variable aleatoria cuantitativa discreta y la probabilidad para una variable aleatoria cuantitativa continua. Las probabilidades para una variable cualitativa se calculan, como recién vimos, a través de la definición secuencial. La probabilidad de que esté sano o enfermo, cantidad de sanos, dividido el total analizado. Enfermos, cantidad de enfermos, dividido el total analizado. Se calculan mediante una frecuencia relativa. Obviamente calculado con un número grande de elementos. Se dice que esta probabilidad frecuencial es algo así como el límite de cuando n tiende a infinito, de la frecuencia relativa. No quiero dar en este curso una perspectiva muy teórica a lo que es la probabilidad. Quiero más conceptualizarla a través de ejemplos prácticos. Pero bueno, teoría de probabilidad es todo un tema muy extenso, que bueno, es apasionante, pero solamente vamos a ver los conceptos más necesarios para avanzar en esto. Vamos a ver qué es la distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Vamos a pensar que tenemos una variable aleatoria discreta que es cantidad de hijos. Cantidad de hijos, cantidad de hojas, cantidad de columnas, cantidad de edificios, ¿sí? Una variable aleatoria que yo observo. Para esta variable aleatoria discreta, lo que yo voy a obtener es una distribución de probabilidad, una función de distribución de probabilidad. ¿Qué es una función de distribución de probabilidad? Es una función p de x que le asigna a cada valor de la variable x un valor de probabilidad. Entonces, para cada valor de la variable x yo voy a tener una probabilidad. Esta función de probabilidad debe tener esta condición, que para cada x yo pueda darle un valor de probabilidad, ¿sí? Y además que la sumatoria de las probabilidades en todo el campo de variabilidad de x es igual a 1. A eso se le llama función de distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Cada valor de la variable aleatoria discreta tiene un valor de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 0 es la probabilidad de 0,15. ¿Cómo se calculan estas probabilidades? Bueno, eso se puede calcular a través de la frecuencia relativa, es decir, a través de un enfoque frecuencial de probabilidad, o bien hay algunas funciones matemáticas que me calculan esta probabilidad. Esas funciones matemáticas están dadas para ciertos fenómenos o experimentos aleatorios que tienen una característica o una constitución, digamos, de ese fenómeno particular. No lo vamos a ver en este curso, pero son la distribución binomial, por ejemplo, y la de Poisson. Entonces, de esta manera nosotros también podríamos calcular, en esta distribución de probabilidad, cuál es la probabilidad de que un obrero tenga 2 hijos, 0,40, que tenga hasta 2 hijos, es decir, que tenga 0,1, 0,15 más 0,25, o bien podría calcular la probabilidad de que tenga más de 2 hijos, que sería igual a 10 más 5 más 1, 0,16. Para graficar esta distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta, la grafico de esta manera. Para cada punto de la variable aleatoria discreta, tengo un valor de la función de distribución de probabilidad. La suma de todas estas barras me da igual a 1. La suma de todas las barras me da igual a 1. La probabilidad está en un punto. No hay ninguna probabilidad entre un punto y otro. Como les decía, tenemos la distribución binomial, es una distribución que tiene ciertas características, el fenómeno que yo observo
Y la distribución binomial significa que hay un modelo matemático que me va a asignar probabilidades a esa variable aleatoria. Tengo la distribución binomial y tengo otra distribución que se llama Poisson, que también hay un modelo matemático que me permite calcular probabilidades. Vamos a ver la función de densidad para variables aleatorias continuas. Bueno, la función de densidad de variables aleatorias continuas, o para variable aleatoria continua, la función de densidad es una función, ¿sí? Una función continua que me permite calcular probabilidades. No es una función que me da la probabilidad, sino que es una función que me va a permitir calcular probabilidades. Las probabilidades en las variables continuas se calculan para intervalos de valores que puede asumir esa variable, y no para valores individuales, como ocurre en el caso de variables discretas. Y esas probabilidades se grafican con áreas bajo la curva de la función. Entonces, ¿qué es una función de densidad fx? Fx, la función de densidad, es algo así como lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos la población de todos los individuos de mi población, perdón, la población de todos los individuos con las observaciones de la variable que a mí me interesa. Si yo hiciera un histograma, como esa variable es continua, si yo hiciera un histograma de frecuencias relativas de esa variable en la población y tomara intervalos sumamente chiquitos de ese histograma, tendría una curva suavizada o tendría un histograma suavizado. Eso es la función de densidad. Entonces siempre piensen a la función de densidad como una función que se generaría si uno hace un histograma de frecuencias relativas de una variable continua con intervalos infinitesimales. Entonces, la función de densidad es una función que describe el modelo o la curva que tiene esa característica que yo estoy analizando. Vamos a ver una función de densidad muy particular como para introducir al tema, que es la función uniforme. La función uniforme para un intervalo A y B se define como función de densidad de X uniforme es igual a 1 sobre B menos A. 1 sobre B menos A. Esta es una función de densidad para una variable continua que se mueve, digamos, se mueve en el intervalo AB. AB cerrado. Entonces, esta función, ¿qué me está diciendo? Que cualquier valor entre A y B vale 1 sobre B menos A, la función de densidad. Entonces, para todos los valores del intervalo, la función de densidad vale 0,25. Veamos, yo voy a dibujar esta función de densidad en el intervalo 1, 5. Esta función de densidad es una función de densidad para una variable aleatoria continua que se mueve entre el 1 y el 5. ¿Por qué? Bueno, porque la función de densidad tiene que tener esta característica, que el área comprendida en su campo de variabilidad tiene que valer 1. Entonces, toda esta área que está sombreada acá vale 1. Y yo podría calcular cuál es la probabilidad de que X esté entre 2 y 3, cuál es la probabilidad de que X esté entre 3 y 4, haciendo lo siguiente, calculando el área comprendida en ese segmento. Hay otras distribuciones de densidad. Esa era una extrema, una distribución uniforme. Hay otra distribución
para variable aleatoria continua, que es la distribución normal. Es la distribución o la función de densidad más conocida para variables continuas. También se denomina campana de Gauss o función de densidad gaussiana. Esta función de densidad normal permite explicar el comportamiento de muchas variables continuas, e incluso algunas discretas, que toman muchos valores. Por ejemplo, cualquier medida que nosotros hagamos de peso, altura, longitud, de peso o de volumen, cualquier medición que hagamos de ese tipo, como son variables continuas, pueden modelarse a través de la distribución normal. La distribución normal tiene una forma de campana o curva simétrica. ¿Simétrica? ¿Desde qué sentido? Es simétrica ¿por qué? Porque está la campana centrada en el valor mu. ¿Qué es mu? Mu es el valor promedio de la variable aleatoria continua. Y sigma va a ser el desvío estándar de esa variable aleatoria continua. Sigma cuadrado su variante. Entonces, en la población X, mi variable aleatoria X, va a tener una distribución normal con parámetros. Se dice parámetros porque son las características de la población. Con parámetros mu, que va a ser igual al promedio, también denominado esperanza, y sigma, que es el desvío estándar, o sigma cuadrado, que es la variante. Entonces tengo la distribución normal, tiene una representación gráfica en forma de curva simétrica, está completamente caracterizada por el parámetro mu, que indica el centro de la campana, y por sigma, que indica la variabilidad, si es muy achatada o si es muy empinada. Mu va a dividir a la función de densidad en dos partes iguales. Además, como toda función de densidad, el área comprendida entre el eje de las abscisas y la curva es igual a la unidad, es decir, es igual a 1. Esa curva normal va a tener una función, tiene una forma esa función. Esa forma, ese modelo matemático, como ustedes ven, depende de sigma y depende de mu. Una vez que uno define esos dos parámetros, mu y sigma, uno ya puede dibujar esta curva y puede calcular probabilidades. Después vamos a ver que conociendo mu y sigma vamos a poder calcular cualquier probabilidad sin necesidad de dibujar. Bueno, entonces esta es la función de densidad normal. Esta curva se dibuja, se contornea a través de esa función matemática que les mostré recién. Esta curva, el área cubierta por esta curva vale 1. Y además está centrada en mu. Si tengo y sigma me representa la dispersión. La distribución normal entonces posee dos parámetros, el mu y la variancia, o el mu y el sigma, es lo mismo. Y cuando una variable x se distribuye normalmente, se simboliza de esta manera. X se distribuye normal, mu sigma. Fíjense que acá puse sigma, no puse sigma cuadrado. X, por ejemplo, el diámetro de un tornillo, puede tener este comportamiento. X distribuido normal 2, 0,5 implica que mi variable aleatoria, el diámetro de un tornillo, tiene un comportamiento normal, es decir, campanular, y está centrado en 2 centímetros y tiene una variabilidad o un sigma de 0,05 centímetros. ¿Se entiende? Si yo digo que el diámetro que el diámetro tiene un comportamiento normal, estaría diciendo algo así como esto, ¿sí? El diámetro
tiene un comportamiento en probabilidad tal que la mayor probabilidad está alrededor del mu y tiene probabilidad muy baja de ocurrir en los extremos. Por ejemplo, la altura de las personas adultas siguen una distribución normal. ¿Por qué? Porque la mayor probabilidad está dada entre 1,50 y 1,70, por ejemplo. Y tengo muy poca probabilidad de encontrar adultos con una altura menor de 1,40 y tengo muy poca probabilidad de encontrar adultos con una altura superior a 1,90 m, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, decir que una variable tiene una distribución normal significa que tiene este comportamiento que acabo de decir en términos de probabilidad. La media nos va a decir dónde está centrada la campana y la varianza me va a decir qué tan ancha es o plana es esa curva. Fíjense, acá tenemos dos curvas normales con la misma variabilidad pero distinto promedio, distinto mu. Y acá tenemos dos curvas normales con el mismo promedio y distinta variabilidad. A mayor variabilidad, más plana es la curva. A menor variabilidad, más empinada es la curva. ¿Cuáles son las propiedades que tiene esta distribución normal? Tienen estas propiedades. Es simétrica con respecto a la media, el área bajo la curva es igual a 1, y además, entre los valores mu más menos sigma, posee el 68% de la información. Mu más menos 2 sigmas, el 95. Mu más menos 3 sigmas, el 99. Quiere decir que entre mu más menos 2 sigmas poseo el 0,68 de probabilidad. Por ejemplo, si tengo la altura de las personas que siguen una distribución normal con un mu igual a 150 y un desvío igual a 10, significa que 150 menos 10 es 140, 150 más 10 es 160. Entonces, la probabilidad de que X esté entre 160, 140 y 160 es igual al 68%, porque acá me está diciendo que entre mu más menos sigma tengo el 68% de la información. Y en términos de el modelo de probabilidad, el modelo que me dice la función de densidad, que me da la función de densidad, lo leo en términos de probabilidad. Entonces, la probabilidad de que X esté entre estos dos valores va a ser igual a 68%, va a ser igual a 0,68. Entonces, esta sería la forma que va a tener, si X, la altura, se distribuye normalmente, va a estar centrada en 150 y aproximadamente va a tener estos valores en la curva. Las probabilidades, ahora vuelvo, la probabilidad de una distribución continua, cualquiera sea, y en una normal, obviamente, es posible calcularla en intervalos de la variable, como vengo diciendo. Por ejemplo, dada una variable edad, puedo calcular la probabilidad de que la edad está entre 20 o 30. O dada la variable edad, por ejemplo, puedo calcular la probabilidad de que X sea menor que 30. Como ven, esta es el área. El área bajo la curva que me indica la probabilidad de que X sea menor que 30 es esta que está pintada acá. En particular es 0,6915, después vamos a ver cómo se calcula. Pero las probabilidades en una distribución normal se calculan por área. Por eso, dado dos puntos, x1 y x2, puedo calcular la probabilidad de que x esté entre x1 y x2. Eso va a ser un área. ¿Cuál es el área? Esta que está pintada de rosa. Entonces, cualquier distribución normal mu sigma puede utilizarse para calcular probabilidades. ¿Cómo se calculan esas probabilidades? Ya vamos a ver. Pero las probabilidades están siempre calculadas sobre áreas. Sobre un segmento o diríamos sobre una semirrecta, considerando que el campo de variación de una variable normal es de menos infinito hasta infinito. Existe una
distribución en particular, que es la normal estándar. ¿Para qué me sirve la normal estándar? Me sirve para calcular probabilidades, porque como recién vimos, nosotros para calcular la probabilidad de que, por ejemplo, la edad sea menor que 30, deberíamos integrar y calcular toda esta área, cosa que es bastante complicado para cada distribución normal que nosotros tengamos de cada una de nuestras variables, integrar. Entonces lo que hacemos es trabajar con la normal estándar. La normal estándar es una variable aleatoria que se simboliza con Z y que tiene esta particularidad. Tiene media 0 y variancia 1. Tiene media 0 y variancia 1. Y además hay una tabla que me da las probabilidades para todos los valores de Z posibles. Entonces, cualquier variable aleatoria X que se distribuye normalmente con parámetros mu y sigma, cualquiera, se puede transformar en una variable aleatoria Z que sigue una distribución normal con parámetros 0, 1. Entonces, las infinitas variables X pueden transformarse en una Z normal estándar, que tiene parámetros 0, 1. ¿Cómo hago esa transformación? Bueno, cualquier variable aleatoria X, si yo le resto su promedio y lo divido por su sigma, logro una variable normal estándar. Quiere decir lo siguiente, ¿para qué me va a servir? Si yo quiero calcular la probabilidad de que X, la altura, esté entre 160 y 170, esa probabilidad que quiero calcular, la debería calcular con la normal mu sigma, es decir, con una normal mu 160 y sigma 170. Perdón, y sigma vamos a suponer 10. ¿Sí? Ahora bien, esta probabilidad se puede calcular fácilmente con una normal 0,1. Fíjense, esta es la escala de las X en una normal, 150, 10. Esta es mi mu y este es mi sigma. 150 mu, 10 es mi sigma. Quiere decir que toda la escala o esta escala de X puedo transformarla en una escala de Z. ¿De qué manera? Y a X le resto su mu y lo divido por sigma. 150 menos 150 dividido 10, 0. 160 menos 150 dividido 10, 1. 170 menos 150 dividido 10, 2. Y así para los negativos. Quiere decir que la probabilidad de que un valor de la estatura esté entre 160 y 170 va a ser igual a la probabilidad de que Z esté entre 1 y 2. ¿Se entiende? Entonces, esta probabilidad yo la puedo calcular como la probabilidad de que Z esté entre qué valores. 160 ahora en la escala de la Z vale 1 y 170 en la escala de la Z vale 2. O sea que esta probabilidad de X va a ser muy sencilla calcularla en términos de la normal estándar. ¿Sí? Vamos a ir a la tabla y la vamos a calcular. Ya lo vamos a ver. Entonces, cualquier valor de Z superior a 3 o menos 3 tiene una probabilidad de ocurrencia del 1%. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por lo que acabo de decir en cuanto a las propiedades. Fíjense que las propiedades que tiene la distribución normal son válidas, estas propiedades son válidas para cualquier normal. Entonces, si entre más menos sigma tengo el 99, fuera del más menos 3 voy a tener el 1%. Eso lo pueden revisar ustedes.
Este resultado es muy importante cuando se calculan los valores tipificados o estandarizados. ¿Qué son los valores tipificados o estandarizados? Los valores de Z. A Z se le denomina valor estandarizado de cualquier variable, o tipificado también. Estos valores me van a indicar que cualquier valor que esté por encima del 2, ¿sí?, o del menos 2, o por debajo del menos 2, me va a decir que esos individuos o esas observaciones son observaciones que tienen una baja probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo calculo valores tipificados de las notas de los alumnos, aquel alumno que me da un Z superior a 2 o inferior a menos 2, son alumnos que tienen notas, notas extremas, ya sea porque están en una nota muy alta o notas extremas porque están en una nota muy baja, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que esté por encima de 2 o menos 2 es del 0,05, ¿sí? La probabilidad de que esté por encima del 2 es del 2,5. Por debajo del menos 2 es del 2,5 también. Por lo tanto, la probabilidad que esté por debajo del menos 2 o encima del 2 es del 5%. Entonces, la probabilidad calculada con la distribución normal estándar se va a calcular muy sencillamente. Y además, los valores estandarizados de Z me permiten observar si estoy trabajando con algunos valores extremos y cuáles son esos valores extremos. ¿Cómo lo hago? Tipificando los valores. Por ejemplo, fíjense, este es un gráfico que me indica cuáles son las áreas que comprende la probabilidad de que Z sea mayor que 2 y Z sea menor que menos 2. Esa es la probabilidad, se grafica de esta forma en el gráfico de la normal estándar. Los valores de Z, una vez que yo estandaricé el valor, lo voy a buscar en la tabla. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea menor que un determinado valor va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menor que un determinado, menor o igual, que un determinado Z. Eso ya lo vimos. Cualquier valor en la escala de las X, para calcular su probabilidad, se puede utilizar la escala de las Z. La normal estándar, la normal 0,1, me va a dar en la tabla, que ahora vamos a ver, me va a dar la probabilidad acumulada. Para un valor de Z0, la tabla me va a dar qué probabilidad tengo de encontrar un valor menor o igual a ese valor que yo estoy estableciendo y buscando en la tabla. Veamos. Si en una investigación sobre la edad de los docentes de una determinada provincia surge que la edad está distribuida normalmente con media mu igual a 30 y sigma igual a 10. Si se conoce eso, yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que los docentes tengan una edad menor de 35. Bueno, para calcular la probabilidad de que ese docente o que los docentes tengan una edad menor de 35, hago x menos mu sobre sigma, lo estandarizo. Esto sería mu 35, 10. Entonces, estandarizo a 35, perdón. Luego debe estandarizarse el valor de 35, es decir, pasar de la normal con parámetros 30, 10 a una normal con parámetros 0, 1. Entonces, Z es igual a X menos mu. X vale 30, X vale 35, mu vale 30. 35 menos 30 dividido 10 me da 0,5. 0,5 es el valor de Z estandarizado o tipificado. Entonces, la probabilidad de que X sea menor que 35 es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual que 50.
Eso lo voy a calcular en la tabla. Luego se busca en la tabla que se anexa al final de la unidad el valor 0,50. En la primer columna voy a buscar el valor 0,00, porque la columna me va a indicar ese valor. Y en la fila voy a buscar, en la primer columna voy a buscar el valor 00. Y en la fila voy a buscar el valor 0,5. Luego, en el cuerpo de la tabla voy a obtener el valor 0,6915, que es la probabilidad de que Z sea menor que 0,50, lo cual equivale a calcular la probabilidad de que la edad sea menor que 35. Ese era nuestro objetivo, calcular la probabilidad de que la edad sea menor de 35 años. Veamos la tabla. Tengo que buscar para un Z de 0,05, para un Z igual a 0,50. Busco primero el 0 porque termina en 0, el último dígito es 0. Y después busco el 0,5. Me da 0,6915. Esa es la probabilidad de que Z sea menor que 0,50. Es decir, que es la probabilidad de que X sea menor que 35 años. Veamos este otro número. La probabilidad de que X sea menor que 0,65. Lo formo al 0,65 como 0,6 y 0,05. Eso me da 0,7422. ¿Qué es 0,7422? Es la probabilidad de que Z, de que la normal estándar sea menor o igual a 0,65. Eso me da el cuerpo, esto es el cuerpo de la tabla. Entonces, la distribución normal tiene varios usos, ¿no es cierto? Es muy importante ver que a partir de cualquier distribución normal mu sigma puedo llegar a una distribución Z01. Entonces, como esta distribución Z está tabulada, me va a ser muy simple calcular probabilidad. Muy bien, pero hay otras distribuciones que podemos analizar, que son las distribuciones que se generan cuando uno hace un muestreo de una población normal. Vamos a ver la distribución de la media muestral. ¿Qué significa? Vamos a suponer que tenemos una población de los alumnos universitarios, de todos los alumnos universitarios al año presente. Yo saco una muestra para estimar la edad promedio, una muestra de tamaño n, y calculo una media. Cada uno de ustedes, que son mis alumnos, sacan una muestra de esa población y calculan la media. Todos mis alumnos y yo habremos sacado una muestra y hemos calculado una media. Lo que hemos generado es una nueva variable aleatoria, que es la media muestral. Es aleatoria, ¿por qué? Porque aunque la muestra tenga el mismo tamaño, es decir, n individuos, de alumno en alumno va a variar. Entonces generé una nueva variable aleatoria. Lo que tengo que ver ahora es cuál es el comportamiento de esa nueva variable aleatoria. ¿Cómo estudio el comportamiento de una nueva variable aleatoria? Haciendo su histograma, viendo si ese histograma, digamos, es o tiene una forma campanular, para ver si es normal, por ejemplo. Vamos a ver este ejemplo bien extremo. Vamos a suponer que tenemos una población con 3 elementos nada más. El 4, el 3 y el 5. Son 3 elementos en mi población. Esos elementos tienen una probabilidad cada uno de 1/3.
Es una población discreta extrema. Vamos a suponer que sacamos muestras de tamaño 2, con reposición porque es muy chiquita. Entonces un alumno puede sacar el 4,4, el 4,3, el 4,5, hay 9 alumnos, supongamos que sacan 9 muestras de tamaño 2 diferentes. Y calculan el promedio muestral. Luego ese promedio muestral yo le calculo la probabilidad, es decir, calculo la frecuencia relativa, una media de 3 obtuve una vez en 9 muestras. Una media de 3,5 obtuve 2 veces en 9 muestras. Una media de 4 obtuve 3 veces en 3 muestras de las 9, calculé una media de 4. Y así sucesivamente. Si hago un gráfico de frecuencia de esta media muestral, de esta frecuencia relativa, digamos, me da esta forma. Fíjense cómo a partir de una población, de una X, que era muy extrema, constante, con una media de un n igual a 2, logro una distribución de la media ya más, con forma más campanular, digamos. Con este simple ejemplo uno puede demostrar lo siguiente. Puede calcular el promedio de las medias, que me da igual a 4, que era el promedio de la población. Esta población, de la cual yo partí acá, tiene una media de 4 y un sigma cuadrado de 0,66. La población tiene una media de 4 y un sigma de 0,66. La variable X tiene una media de 4 y un sigma cuadrado de 0,66. Calculo mis medias y veo que el promedio de las medias tienen un promedio igual a 4, igual al promedio de la variable. Sin embargo, la varianza de las medias, que lo puedo calcular, me da igual a 0,66 dividido 2, es decir, 0,33. Con esto se comprueba rápidamente y empíricamente que se comprueba el teorema central del límite, que me dice que cuando n es suficientemente grande, es decir, con un n mayor que 30, la variable aleatoria media muestral se va a distribuir normalmente con una media mu y una variancia sigma cuadrado sobre n. Con una media mu y una variancia sigma cuadrado sobre n. Yo acá podría decir que esto es la variancia, pero recuerden que estamos hablando de una sigma casi siempre acá. Bueno. Entonces, con un n grande, la media muestral se distribuye normalmente con una media igual a la media de la variable. Y la media muestral se distribuye con un sigma cuadrado igual al sigma cuadrado de la variable dividido n. Por lo tanto, como cualquier variable normal se puede estandarizar, puedo estandarizar la media. Y estandarizando la media, logro una distribución normal 0,1. Entonces, con un n grande, esta variable z se distribuye normalmente con media 0 y variancia 1, independientemente de la forma de la distribución que tenga x en su población original. Entonces, ¿qué vimos acá? Que la media muestral es una nueva variable aleatoria que surge al muestrear y que su distribución de la media es normal, con media mu y variancia sigma cuadrado sobre n. Y como esta media es normal, puedo estandarizar y llegar al z descrito de esta manera. Hay otra distribución que surge también en el muestreo, que es la que vamos a usar muchísimas veces. Piensen que ustedes tienen una población de tornillos. De esa población de tornillos no conocen nada, no conocen ni la media ni la variancia. Entonces van a necesitar una distribución
nueva para poder hacer algunas operaciones con esta población, ¿sí? Y para eso va a ser muy útil esta distribución que les voy a presentar ahora, que es la distribución T de Student. Ahora vamos a pensar lo siguiente, que tenemos una población, es una población normal, que tiene esta media, mu y sigma cuadrado, o mu y sigma. Vamos a pensar que no conocemos a sigma. Entonces, tengo una población, nuevamente, me gusta hacer este gráfico, lo voy a hacer acá, así. Tengo una población y de esa población lo que hago yo es extraer una muestra, es decir, una partecita de esa población, ¿sí? En esta población, de esta población solamente conozco el sigma. Ahora, vamos a suponer esto, y solamente conozco el sigma. En la práctica, como les dije, no vamos a conocer nada, porque nunca vamos a acceder. Pero ahora vamos a hacer este supuesto. Antes hicimos el supuesto de que conocíamos mu y sigma y calculamos la distribución de la media y la estandarizamos. Ahora vamos a suponer que solamente conocemos sigma. Entonces saco una muestra, esta muestra es de tamaño n, ¿sí? Esta muestra es de tamaño n. Con esta muestra yo puedo calcular, con esta muestra de tamaño n, yo puedo calcular ¿qué? Bueno, con la muestra puedo calcular el S, ¿sí? El desvío estándar. Entonces, una vez que yo tengo la muestra de tamaño n, puedo calcular la media y puedo calcular el desvío estándar. Y además tengo como dato el n, y obviamente que conozco el mu, ¿sí? Perdón, creo que antes dije que conocía el signo. Conozco el mu. Entonces, en el caso de que no se conozca la varianza poblacional, se puede usar el modelo de distribución T de Student para el cálculo de probabilidad. Es decir, si X se distribuye normalmente con mu, sigma, pero no se conoce sigma, ojo, no se conoce sigma, puedo calcular lo siguiente. Puedo calcular una variable t que es igual a la media menos mu sobre s sobre raíz de n. Si con la muestra yo pude calcular la media, pude calcular el s y conozco el mu, puedo generar esta nueva variable que se denomina t de Student. Esta variable que se denomina t de Student, además se dice que tiene n-1 grados de libertad. ¿Qué es n-1? Es el denominador que utilicé para calcular el S. El valor n es la cantidad de datos con los cuales calculo la media muestral y además el S. Y los grados de libertad son el denominador de el S. Los grados de libertad son el denominador del S. Y luego existe una tabla para calcular los valores de probabilidad de la T. Por ejemplo, si yo tengo una muestra de 5 elementos, los grados de libertad de la T son n-1, es decir, 4. Entonces, para 4 grados de libertad, yo voy a buscar esta T de 0,975, que me da 2,776. ¿Qué significa? Significa que la probabilidad, acá está, la tabla la van a encontrar en el anexo. Vamos a buscar entonces, en la primera columna el 4, y en la segunda columna buscamos en la primera columna buscamos el 4, y en la segunda columna buscamos el 0,975, ¿sí? Es una T con
con 4 grados de libertad y 0,975 de probabilidad. Entonces, si nosotros buscamos eso en la tabla, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener la probabilidad de que la T sea menor. Esta tabla es diferente a la tabla normal, ¿sí? Porque yo lo que obtengo acá en el cuerpo es un valor de T. Entonces, la probabilidad de que T sea una T con 4 grados de libertad y esta probabilidad acumulada, 0,975, va a ser igual, el valor S de T va a ser igual a 2,776. Entonces, lo que me va a dar la tabla es esto, la probabilidad de que el T con 4 grados de libertad y una probabilidad acumulada de 0,975 sea menor que 2,776, eso obviamente va a ser igual a 0,975. Entonces, lo que me da adentro de la tabla la distribución T es un valor de la T. Y arriba, en la primera fila, tienen los valores de probabilidad que ustedes pueden calcular. Entonces, si ustedes buscan para 4 grados de libertad y se fijan en la columna de 0,975, les va a estar dando esto, que la probabilidad de T menor que 2,776 es igual a 0,975. Bueno, hemos visto entonces que a partir de una distribución normal, mu sigma, se pueden derivar a través del muestreo dos distribuciones nuevas, la de la media y la de la T de Student, que son muy parecidas las dos, y las dos se encuentran tabuladas. Bueno, dejamos acá y nos vemos en otro encuentro de probabilidad.